Hola a todos ustedes. Hoy estamos en compañía de Miguel Enrique Otero. Él es el director del diario El Nacional de Caracas y queremos hacerle unas preguntas porque ya el 6 de diciembre se celebran elecciones en Venezuela. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, muchas gracias. Bueno, queremos contar con tu conocimiento, con lo que has vivido todos estos años. Ya van para 16 años desde que llegó Hugo Chávez al poder y todo este socialismo del siglo XXI. Cuéntanos por qué dicen que en Venezuela no hay democracia sino dictadura. Bueno, Venezuela es una dictadura pura y dura. ¿Por qué? Primero, porque todos los poderes públicos están secuestrados por el Ejecutivo. Ahí no hay poder público independiente. Los tribunales, o sea, la sistema de justicia, Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, todas esas estructuras son brazos del Ejecutivo. Pero además de eso, Venezuela es un país donde se irrespetan todos los derechos de los ciudadanos. Hay 70 presos políticos, hay 2.000 personas en régimen de presentación, que es libertad condicional, o sea, están siendo juzgados por razones políticas y por razones de conciencia. En Venezuela no hay libertad de expresión, el 95% de los medios están controlados a nivel de opinión pública por el gobierno. Es una ventanita, pero es una ventanita pequeña. O sea, el 40% del territorio solo tiene acceso a medios oficiales, el otro 60% tiene acceso a medios autocensurados y los periódicos que quedan independientes, que son unos pocos, tienen problemas de suministro de papel. Entonces, porque el gobierno no les da la posibilidad de comprar papel periódico para competir. Entonces, no hay libertad de expresión, hay presos políticos, se violan los derechos humanos. En las Naciones Unidas se llevó el informe sobre las torturas, es algo terrible. Todos los poderes públicos están secuestrados por el Ejecutivo, incluyendo el poder electoral. Y las modificaciones que hicieron a la Constitución es para la reelección indefinida. O sea, si Chávez no se hubiera muerto, Chávez se hubiera reelecto y reelecto y reelecto indefinidamente, que es un poco lo que pretende Maduro. Todos esos son características de una dictadura. ¿Por qué veo yo dentro del ambiente preelectoral eh, toda esta, ¿cómo se diría?, campañas proselitistas de distintos partidos? Nosotros desde acá vemos una MUD que tiene distintas líneas, una que es mucho más opuesta, otra que es más complaciente. Vemos diferencias dentro de la oposición, que se llama la MUD, pero vemos que hay un deseo y una aspiración de cambio. Yo me pregunto, conociendo los sistemas comunistas del mundo y su capacidad depredadora, ¿confían los venezolanos en una vía democrática como lo es el día electoral para salir del socialismo del siglo XXI? Bueno, realmente la MUD, que es la Mesa de la Unidad, hay distintas tendencias y hay dos posiciones distintas respecto al régimen. Es un régimen autoritario, es una dictadura y no hay un foco, digamos, unitario en cuanto a combatir la dictadura. Pero a nivel electoral sí hay una plataforma unitaria. La oposición logra presentar una plataforma de todos los partidos unidos en una sola plancha, una plancha electoral. Entonces, en esa dirección, la gente que esté o no de acuerdo con la MUD, que esté de acuerdo con uno o esté de acuerdo con otro, está votando por una plataforma unitaria independientemente de los candidatos que están ahí en el sitio donde votan. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el sistema electoral venezolano es un sistema fraudulento. Hay 10 o 15 aspectos que están en manos del sistema electoral venezolano por parte del Ejecutivo que hacen que aquello sea, que hay un margen de fraude electoral muy alto, que pasa por la conformación de los equipos para las mesas de votación, el software que no es auditable por la oposición, la imposibilidad de la oposición de ir a la sala de totalización, el ventajismo a todos los niveles, el tema de los medios de comunicación, que no hay medios de comunicación para presentar las propuestas. Entonces, la elección en Venezuela hay que tomarla como una elección donde hay un porcentaje importante de votos fraudulentos que toma el Ejecutivo. Sin embargo, en estos momentos, si algo es cierto, es que todas las encuestas le dan a la oposición
un margen 70-30, que es brutal. Hacer un fraude para revertir eso es un mega fraude que tendría unas consecuencias terribles. Entonces, lo que sí es cierto es que no hay manera de que el oficialismo gane la elección ni siquiera aplicando esos fraudes. Tendría que ser algo mucho mayor. Y yo estoy seguro que los venezolanos no van a quedarse tranquilos ante la posibilidad de fraude. Las pruebas de que ellos están haciendo un fraude son sus propios discursos. No aceptan la observación internacional, salvo de sus compinches, como decimos nosotros. Le están poniendo trabas a los periodistas para que se acrediten en las elecciones. En fin, el discurso de Maduro es un discurso donde él dice que si él pierde, él va a salir a la calle, o sea, una cosa que es insólita, va a las elecciones y no cree en las elecciones. Entonces, la situación es muy preocupante, muy tensa, pero la oposición tiene la mayoría según todas las encuestas. Ok, entonces confían en que hoy esa masa crítica que va a generar el cambio, que va a expresarse en las urnas a pesar del fraude, va a lograr por lo menos poner en una situación muy grave a la dictadura. Bueno, por supuesto que ganar la Asamblea Nacional es un problema para el régimen, que es un régimen hegemónico que está acostumbrado a gobernar controlando todos los poderes. Claro, el ganar a la Asamblea con mayoría simple no va a cambiar el régimen, porque además no pueden modificar todos estos cargos de los instrumentos de control democrático, porque están todos secuestrados por el Ejecutivo. Es una elección muy importante porque quedaría ante el mundo la constatación de que la oposición es una mayoría y además ese foro que es la Asamblea pasaría a manos de la oposición con todas sus autoridades. Entonces es muy importante, pero eso no quiere decir que el régimen va a sucumbir porque pierda las elecciones parlamentarias. Entonces hay que, digamos, ser sinceros en cuál es la situación. La situación es que va a quedar como evidencia que la oposición tiene mayoría y va a ser un problema para gobernar para esta gente. Pero no va a cambiar el régimen. Las políticas económicas las va a seguir dirigiendo el Ejecutivo independientemente de quién gane la Asamblea. Yo también, dentro de los desarrollos de noticias que genera Venezuela, nosotros sufrimos ese vecindario en cuanto a que Chávez fue un protector de las FARC y del ELN, obviamente. El presidente Uribe, a través de quien fuera su embajador en la OEA, Luis Alfonso Hoyos, llevó unas denuncias y presentó 87 campamentos identificados satelitalmente donde descansaban y se reabastecían los terroristas de las FARC. Finalmente ahí no pasó nada porque la OEA se convirtió en otro de estos muchos organismos internacionales que terminan es más siendo cómplices cuando un país tiene el poder del dinero del petróleo como lo tiene Venezuela. Pero yo, viendo los acontecimientos, he podido ver que han habido unas capturas de unos sobrinos de la señora Cilia Flores, que el tema del narcoestado está en su máxima expresión, que es inocultable, por más de que llamen a la gente con todos los calificativos que ellos llaman a sus opositores, y se hagan las víctimas ellos, es evidente que el narcotráfico permeó toda esta estructura que acompaña al régimen. ¿Esto usted qué cree que puede pasar? Además, escuché hoy que había un amotinamiento de fiscales gritando y pidiendo la dimisión de Luisa Ortega, que ya están hartos de que se les presione a qué tipo de decisiones se deben tomar. Bueno, la relación de Chávez con la guerrilla colombiana, con la FARC y con el ELN viene desde el inicio de su gobierno. Él estableció una alianza geopolítica con esta gente, que es una narcoguerrilla. Y por supuesto dentro de la alianza era la facilitación que le daban al tráfico de droga, porque estos son unas guerrillas que se mantienen en un porcentaje muy alto por el tráfico de droga. Eso al principio fue, digamos, producto de una alianza, el permitir el tráfico, pero se ve que con el tiempo, pues, gente del mismo gobierno, pues, se involucró en el tráfico, que es lo que está pasando con una cosa tan ilegal como el tráfico de droga, y ven que eso produce un dineral y que
y que el apoyo del gobierno es muy importante, por supuesto, entonces hay una gente que se vuelve parte del negocio. Venezuela sigue siendo el país que acoge, el único país de América Latina, salvo Cuba, que acoge a estas guerrillas para que estén en su territorio. Ya esos campamentos que enseñó Uribe deben tener hoteles 5 estrellas con spa, porque tienen 15 años ahí. Entonces, y además no hacen nada. Creo que el gobierno de Santos ha sido un poco, no ha sido fuerte con este tipo de cosas, porque realmente es insólito. Es más, Santos está negociando la paz en Cuba, entonces son 3 contra 1, porque es Cuba, Venezuela y la FARC contra Santos. Es una cosa muy desventajosa. Y este escándalo que involucra al ahijado, que es prácticamente el hijo de Maduro y de Cilia, al sobrino de Cilia, al jefe de finanzas de PDVSA, que además es el tesorero nacional, que es otro sobrino de Cilia, ahora el hijo de Maduro, que es un juez, también está siendo indiciado por los Estados Unidos, Diosdado Cabello, que está siendo investigado por narcotráfico, que es el segundo del régimen, investigado él. Entonces, bueno, es una situación terrible, es una situación que genera una descomposición y un rechazo inclusive de todos aquellos chavistas que son conceptuales, porque termina siendo un gobierno de Alibaba y los 40 ladrones, pero hay una cantidad de chavistas que tienen cargos, que son parte de las Fuerzas Armadas, que creen en un modelo y se encuentran que lo que están defendiendo no es un modelo, sino es un narcoestado. Entonces ya ahí hay una separación adicional, además del problema. Una fragmentación. Una fragmentación adicional al rechazo que tienen por el modelo económico fracasado. Ok, ¿y supo usted lo del amotinamiento que había de fiscales? Sí, lo acabo de ver por Twitter. Okay, una protesta de los fiscales. Obviamente el caso más connotado, porque ya es una cosa pública, fue el de Leopoldo López. En Venezuela los 70 presos políticos y los 2.000 personas que están en régimen de presentación, o sea, tienen un juicio y están en libertad condicional. Como opera la justicia en Venezuela, es que todo el mundo tiene un expediente. Es como la Alemania oriental antes de que cayera el muro, todo el mundo tenía un expediente. Esos expedientes, cuando quieren criminalizar a alguien, a algún disidente, toman el expediente, lo toma la fiscal, elabora una demanda, se lo lleva con un fiscal a un juez, el juez demanda a la persona y toma medidas cautelares. Las medidas cautelares es que vaya preso o que tenga medidas de presentación. Bueno, hay gente que tiene 12 años con medidas cautelares, entonces el juicio no existe. El juicio es sin pruebas. Acusaron a alguien de deteriorar la capa de ozono, X. Pero las medidas cautelares es, está preso. Y el único preso político que tuvo sentencia fue Leopoldo López, que le dieron una sentencia de 13 años. Quizás como la presión internacional es muy fuerte, y no, bueno, vamos a sentenciar a algunos de estos individuos. Sentenciaron a López. ¿Qué pasó? Que el fiscal dijo que lo estaban obligando a hacer una cosa que él no estaba dispuesto a hacer, que los testigos dijeron que habían manipulado sus testimonios y que además una cantidad de irregularidades no permitieron que la defensa llevara sus propios testimonios. Entonces, claro, lo del fiscal ha sido tan connotado y eso es una política de la fiscalía, llevar casos arbitrarios para criminalizar personas, que entonces hay fiscales que, bueno, son fiscales profesionales o gente que tiene su dignidad y su ética y empiezan a protestar y dicen, no, nosotros no queremos seguir haciendo esto. A mí lo que me parece absurdo de todo esto es que la historia de la humanidad se repita. Los primeros que sufren las atrocidades de los regímenes comunistas fueron obviamente Rusia y cuando extiende su mano, la Unión Soviética, con sus repúblicas que se anexan, y posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, la Europa del Este. Vemos cómo se logran liberar y hoy estos países son florecientes. Ve uno el caso de Polonia, incluso la asesoría que le dio este muchacho Jeffrey Sachs de Harvard para poder salir adelante de una economía comunista, una economía procedente del bloque soviético, donde todas las variables económicas finalmente
no existen como deberían existir en un Estado que tenga libertad económica, son absolutamente absurdas. Es un control absoluto de los medios de producción, pero también del espíritu y de la conciencia del ciudadano. Y vemos cómo esa libertad se dio en Hungría, incluso en países que eran más, con más retraso, como Rumania, más parecido al tercer mundo. Y en muchos de ellos decidieron que el comunismo y el nazismo eran doctrinas que atentaban contra la humanidad y los proscribieron. Entiendo que Polonia, creo que la República Checa, una de estas dos, y no sé si es Hungría o Rumania, tengo que investigarlo, pero está proscrito el comunismo. Lo que es increíble es que vengamos a heredarlo después de conocer lo que es el desastre cubano y que lo venga a heredar un país que era uno de los más prósperos, si no el que más, como Venezuela. ¿Usted por qué cree que Venezuela, teniendo la riqueza que tuvo, teniendo una clase alta, por decirlo así, educada, la mayoría educada en el exterior, teniendo una clase popular que no era del nivel de miseria como la que vivimos en Colombia o en Ecuador o en Bolivia o en Perú, ¿por qué terminó siendo la más frágil para que esto sucediera? Bueno, es que el camino no es el mismo, el camino de los países comunistas tradicionales que el de Venezuela. Aquí hay un tema que es un tema de América Latina, que es el tema de la distribución del ingreso. O sea, no hay ningún país de América Latina que haya resuelto el tema de la distribución del ingreso. O sea, todos estos países están llenos de pobres, vamos a ponerlo en esos temas. Entonces la tentación de un líder mesiánico populista es muy alta. Y de hecho tenemos líderes mesiánicos populistas en varios países. En el caso de Venezuela, Chávez llegó, que es el más mesiánico y populista, con tesis totalmente distintas al comunismo. Llegó con una tendencia dentro de lo que es la tercera vía de Blair, el capitalismo humanista. Pero fue desviándose hacia el modelo cubano por la influencia de los cubanos sobre él. Y terminó creando un modelo que no es totalmente un modelo comunista, porque inclusive la gente marxista no está de acuerdo con ese modelo que ellos desarrollaron, terminó haciendo la apoteosis del modelo populista autoritario, que es un modelo donde el líder pretende eternizarse en el poder con elecciones sucesivas, es la utilización de las elecciones fraudulentas para mantener el control de todos los poderes, y es el estatismo de una manera exagerada y terrible, es la destrucción del aparato productivo, y es todo lo que es constituir una dictadura estatista. Pero no es comunista, porque si fuera comunista, esas ideas estarían implantadas en los modos de producción. ¿Qué quiero decir con esto? Que las empresas estatales, que además terminan siendo un desastre, no producen, no las constituyen con modelos de producción de los países socialistas, son las mismas estructuras gerenciales de Occidente, con un gerente, subgerente, o sea, las mismas estructuras. Entonces, no es un modelo comunista. Por eso que la izquierda al final no lo termina apoyando, sino lo apoyan por razones geopolíticas, pero no lo apoyan en su manejo interno. Es un país estatista, es un país dictatorial, es un país donde existe el sector privado, porque sigue existiendo, y donde un grupo de personas tiene el poder para enriquecerse y para seguirlo manteniendo toda la vida, cosa que no van a poder. Pero no es lo mismo el comunismo de esos países que se generaban bajo toda una cuestión ideológica, que aquí donde no hay ideología, porque el socialismo del siglo XXI no tiene ideología, no tiene documentación, y las ideas son bolivarianas. Entonces bolivarianas es una cosa entre comillas, porque cuando Bolívar se ve el pensamiento de Bolívar, hay pensamientos de Bolívar distintos para cada época, no hay un pensamiento que tenga que ver con las sociedades industriales, sino con las sociedades de aquella época. Entonces, bueno, realmente terminaron siendo lo mismo, o sea, y termina siendo los únicos tres países del mundo que tienen más o menos el mismo sistema son Cuba, Corea del Norte y Venezuela. Bueno, y Cuba relativamente, porque ahora está haciendo lo imposible por salirse del socialismo y regresar al capitalismo, pero es una realidad
espantosa para un país con la riqueza y con el potencial que tiene Venezuela. Bueno, yo quiero agradecerle por su compañía, por su información, porque nos une una historia, nos une una cultura, nos une una tradición, porque somos países que venimos de un mismo origen, finalmente, y porque nos duele Venezuela como nos duele Colombia. Y esperamos que algún día se superen todas estas metamorfosis de regímenes despreciables para la humanidad. Bueno, te agradezco esas palabras y yo estoy seguro, Maduro trató de crear una cosa contra Colombia, trató de generar un nacionalismo allá y no movió a nadie, porque Venezuela es un país donde hay 5 millones o de directos descendientes de colombianos o de colombianos o familiares de colombianos. Es un país donde la nacionalidad colombiana está muy integrada al venezolano y porque venga Maduro y trate de generar una cosa nacionalista, la verdad es que no caló. movió ni un sentimiento anticolombiano a ningún nivel. Bueno, muchas gracias y bienvenido siempre. Que nos acompañe en este trasegar también por esta lucha aquí en Colombia por la libertad. Gracias.